bienvenidos a todos los que están presentes. Vamos a comenzar con la programación del día de hoy. Primero hay una muy breve introducción por mi parte, digamos, de lo que es la enfermedad de Parkinson, un poco para ponernos a tono con lo que va a ocurrir. Luego tenemos la presentación del doctor Eduardo Albornoz, que ya está conectado aquí con nosotros a día de hoy, que nos va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver directamente con los mecanismos de la enfermedad de Parkinson, cosas que no se hablan mucho, pero es importante que lo podamos llegar a conocer. Quien les habla en este momento, para quienes no me ubiquen directamente, mi nombre es Miguel Pino, soy kinesiólogo y soy presidente de la Fundación Unión Parkinson Bio Bio, que en este momento hace de anfitriona de la actividad que estamos teniendo. Una breve introducción a la enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos adelante. Vamos a pasarnos por estos temas muy brevemente, saber qué definición le podemos dar a esto, hablar un poquito de los aspectos históricos, repasar un poco cuáles son los principales síntomas y hacer algunos alcances y diferencias con algo que se llama por ahí Parkinsonismo también. Entrando de lleno en los aspectos históricos, esta es una condición que fue descrita hace más de 200 años atrás por primera vez por el doctor James Parkinson, a quien ustedes pueden ver aquí en la foto adelante en la presentación. Y él dijo en su momento, haciendo observaciones de 6 pacientes que él vio, 3 de ellos fueron gente que él vio pasando por la calle frente a su consulta, dijo que estas personas tenían un movimiento tembloroso, involuntario en partes del cuerpo que no están activas y con una tendencia a inclinar su cuerpo hacia adelante y adoptar un ritmo de carrera mientras camina. Entonces, él hizo estas observaciones y conforme ha pasado el tiempo y han venido descripciones más precisas de la condición, le hemos puesto algunos nombres más precisos a esta condición. Se ha visto una alteración postural que es característica de las personas con Parkinson, esta caminata con pasitos cortos que tienen algunos pacientes ya desde hace mucho tiempo atrás estaban descritas por el médico que la describió originalmente en este artículo, en este ensayo que está acá a la izquierda, que se titula El ensayo sobre la parálisis agitante. Así fue como él llamó a la enfermedad de Parkinson por allá hace tiempo, ¿no es cierto? En el año 1817, ¿ya? Y fue después, ¿no es cierto?, otro médico, el doctor Charcot, quien renombra la enfermedad como enfermedad de Parkinson en honor a su colega, ¿no es cierto? Y él hizo sus estudios para profundizar sobre esta condición en este rango de años, ¿no es cierto?, entre 1868 y hasta el 81. Hizo grandes contribuciones para precisar un poquito más de lo que se trata de esta condición. Él no fue el que descubrió que tenía esto que ver con la dopamina, eso vino un poquito más después. Entonces, esto es un camino de historia en donde hoy en día conocemos bastante, sin embargo, todavía hay aspectos de la enfermedad de Parkinson que siguen siendo misteriosos. Hay definiciones acá, y esta es una de las que uno pudiese encontrar más comúnmente en cualquier libro de neurología. Dice que es una enfermedad neurodegenerativa, crónica del sistema nervioso central, donde por procesos celulares y moleculares alterados, algo de ello vamos a estar hablando en unos minutos más con el doctor que nos acompaña hoy, se afectan de manera específica las neuronas que producen dopamina en la sustancia negra. Y esta definición, para los que son pertenecientes a nuestro grupo, a Unión Parkinson Bio Bio, ya entendemos que está correcta, es neurológicamente correcta. Sin embargo, a nosotros nos interesa como hacer un mensaje un poquito más amigable, ¿no es cierto? Y entendemos que en realidad la persona con Parkinson no es una persona que quiera escuchar todo lo que está mal con su cerebro, sino que en realidad queremos darle el mensaje opuesto, darle el mensaje de que se puede vivir mejor con la enfermedad de Parkinson, y es por eso que estamos haciendo conversatorios como este para informarnos un poquito más. Sin embargo, ahí adelante está una de las definiciones más conocidas que podemos encontrar. Y esto que está acá, EPJ y EPIT, que significa enfermedad de Parkinson juvenil y enfermedad de Parkinson de inicio temprano, es simplemente para reflejar que esta no es una condición de personas mayores solamente, sino que también puede empezar en edades más tempranas, alrededor de los 20 años en el caso del Parkinson juvenil y alrededor de los 40 o 45 años en el Parkinson de inicio temprano. Ya, entonces tenemos muchas personas que pueden llegar a estar afectadas por esta condición, y de ahí la labor de grupos como el nuestro de llevar esto a la mayor cantidad de personas que se puedan beneficiar de este tipo de conversatorio y de este tipo de información. Acá hay una imagen, así como lo anterior era la definición más conocida de enfermedad de Parkinson. Esta probablemente es la foto o el esquema más conocido de una persona con enfermedad de Parkinson. Y si la enfermedad de Parkinson per se la describió el doctor Parkinson hace 200 años atrás, un poquito más de 200, este dibujo lo dibujó el doctor Gowers hace como 130 años atrás. Entonces el mensaje acá es que hace 130 años la enfermedad de Parkinson se veía así siempre.
Y si ustedes lo piensan, hace 130 años atrás no existía la levodopa, los pacientes con Parkinson no hacían mucho ejercicio, no se sabe ni de cerca lo que nos va a contar el doctor en unos minutos más sobre los mecanismos de la condición. Entonces sí, yo les creo que hace 130 años atrás todas las personas con Parkinson se veían más o menos así como está el dibujo, pero hoy en día, 2024, sabemos mucho más, el Parkinson no es tan misterioso como era antes, hay más oferta de tratamientos disponibles, hay mejores medicamentos, mejores formas de hacer ejercicio. Incluso tenemos hasta cirugía para Parkinson el día de hoy, para algunos pacientes, por supuesto. Entonces, las personas con Parkinson en el año en el que estamos actualmente no deberían verse todo el tiempo como está representado en el dibujo adelante, sino que deberían verse como los que son pacientes y me están escuchando en este momento lo experimentan en su día a día. Pueden caminar, pueden hacer muchas cosas. A veces hay días que se parecen un poquito más al dibujo que está adelante, pero el mensaje acá es que no deberían verse todo el tiempo como está el dibujo adelante, sino que hay momentos buenos también con mucha mejor movilidad y gracias a los medicamentos y al ejercicio con menos síntomas. ¿Qué es la ventaja de esto? Es que hasta hace unos años atrás este era un invento mío que deberíamos redefinir el Parkinson, pero desde hace poco no soy solo yo la única persona que lo está diciendo. Acá hay una referencia por el doctor Okun, ¿no es cierto? Que también tuve la posibilidad de conocerlo en el último Congreso Mundial de Parkinson. Y la verdad es que no se me ocurrió a mí esto, ya hay un montón de gente que está pensando que ya es tiempo de dejar este dibujo un poquito en el cajón guardado porque ya no es tan representativo de las personas con Parkinson a día de hoy. Em, Habíamos hablado un poco de la sustancia negra y aquí hay una foto de la sustancia negra, una zona muy profunda en el cerebro, ¿no es cierto? Y esto es simplemente para mostrar que lo que está en los libros en realidad es así. Y si uno tiene la posibilidad de observar este tipo de muestras en una persona que ya falleció y que tuvo Parkinson durante su vida, podemos ver que la sustancia negra, que es bastante negra en una persona sin Parkinson, en una persona con Parkinson ya es más blanquecina. Eso pone en evidencia que lo que decíamos al principio es cierto. Hay muerte de neuronas en una zona muy específica del cerebro, que es la que produce la dopamina. Y esas zonas, la sustancia negra es parte de un conjunto de estructuras que se llaman núcleos de la base. Quienes me estén escuchando ahora podrán entender que lo que está acá al lado es un examen de imagen del cerebro y estos núcleos de la base están justo en el centro del cerebro. Ya son estructuras muy pequeñas y ahí es donde está celularmente hablando la enfermedad de Parkinson, donde se ubica. ¿Ya? Y habíamos dicho también que esto tiene que ver con la dopamina. Y hay otro examen también, si usted quisiera, por ejemplo, mirar cómo se ve el Parkinson dentro del cerebro. Eso no es muy fácil de hacer, pero te puedes acercar bastante bien con esto que está acá, que es un examen de tomografía de positrones, que lo que hace es sacarle una foto a la dopamina en el cerebro. Y también podemos ver si esto se lo hace una persona que tiene enfermedad de Parkinson, los puntitos rojos no son tan marcados y no son tan grandes. Y eso es que hay poca dopamina circulando en el sistema en comparación con una persona que no tiene enfermedad de Parkinson. Entonces tú puedes un poco acceder a estos exámenes. Esto se puede hacer en Chile. Si tú quieres tener más afinada la sospecha del diagnóstico, puedes acceder a cosas como esto. Solamente estamos dando una pincelada de algunas cosas relacionadas a la enfermedad de Parkinson. No sabemos muy bien qué es lo que lo causa, pero sí se entiende a día de hoy cuál es el mecanismo celular que hay detrás. Y esto quizá es un poco más complejo, pero la labor de nosotros como fundación es aterrizar estas cosas complejas a la audiencia que tenemos hoy en día. Y de las cosas que sí se saben es que parece ser que la enfermedad de Parkinson hace sufrir a nuestras neuronas al interior del cerebro. Y esto ocurre porque una sustancia que se llama alfa-sinucleína, que es una proteína, se acumula de manera anormal adentro de estas neuronas. La alfa-sinucleína es una proteína, un compuesto que está dentro del cerebro de todos nosotros, pero el problema parece tener que ver cuando esta proteína cambia su forma, cambia su conformación y se acumula dentro de las neuronas en el cerebro de una persona que tiene enfermedad de Parkinson. Y a la larga, este fenómeno molecular lleva a la aparición de algunos síntomas que aquellos que conviven con la enfermedad conocen bastante bien. Entonces, de nuevo, el mensaje acá es que trato de mostrarles como cosas que sí se saben, ¿ya?
quizás los pacientes tienen esa concepción de que parece que no se sabe nada del Parkinson y yo he conversado con pacientes que dicen, bueno, los doctores hace 10 años dicen como que en 10 años viene la cura o hace 10 años que están diciendo que ya vamos a saber un poquito más. Y eso es porque de repente esta información científica no baja mucho a los propios usuarios. Así que parte de esta introducción tiene como propósito mostrarles estas cosas también. Entonces aquí hay un tema de que las neuronas en el cerebro de la persona con Parkinson parecen estar viendo afectada su función, como por ejemplo controlar el movimiento, y eso parece tener algo que ver con esta proteína que se llama alfa-sinucleína, cuya acumulación anormal dentro de las células parece desencadenar los procesos que llevan al Parkinson. Algo de eso vamos a estar conversando también más adelante. Y ¿esto en qué se traduce para la vida cotidiana de los pacientes? Bueno, en problemas para moverse, y estos problemas para moverse están bien caracterizados en cuatro síntomas que yo creo que nuestra audiencia a día de hoy conoce bastante bien. Sin embargo, acá está destacado uno, y eso sirve para hacer el punto de esta diapo, que lo que más caracteriza a la enfermedad de Parkinson no es el temblor, como por lo general creen las personas, ¿no es cierto?, que ven de repente el Parkinson en las noticias y se destaca mucho a las personas como que tiemblan harto. Y si bien el temblor de reposo es una característica de la enfermedad de Parkinson, lo que más caracteriza a esta condición respecto de los problemas motores que pueda tener es la lentitud en los movimientos voluntarios, y eso tiene nombre, un nombre técnico, se llama bradicinesia, pero ahí en la diapo dice que eso es lentitud para moverse, ¿ya? Yo soy kinesiólogo, algunos de ustedes ya me conocen. A nosotros nos importa mucho abordar los síntomas motores del Parkinson, pero particularmente nos interesan los problemas de equilibrio, porque esto puede llevar a caídas y una persona con Parkinson que se cae, en realidad, una persona cualquiera que se cae, adquiere cierto temor a seguir moviéndose y esto es todavía mucho más marcado en la enfermedad de Parkinson. Entonces, con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir sesiones de entrenamiento en la fundación, pueden darse cuenta que le damos bastante duro a los problemas de equilibrio, ya sea si la persona con Parkinson lo tiene para mejorarlo o si no lo tiene para prevenirlo. Entonces, más o menos por ahí va el abordaje kinésico directamente sobre este tipo de sintomatología. Acá hay un esquema que podría ser un poquito confuso, pero lo vamos a tratar de hacer bastante simple. Si ustedes se fijan acá en la línea verde, dice síntomas motores, y esto tiene una progresión en el tiempo. Y si afinan un poquito más su ojo, dice acá NMS, dice síntomas no motores. Y si ustedes se fijan en la línea rosadita que representa los síntomas no motores del Parkinson, esto empieza como antes que la línea verde. Entonces eso significa que antes de que la enfermedad de Parkinson se meta un poquito con el movimiento de las personas y empieza a dificultar la forma en cómo se mueven, hay otros síntomas que son no motores, que no tienen que ver con el movimiento y que incluso podrían estar presentes desde un poquito antes de la aparición de los problemas de movimiento. Y hay varios, pero en realidad los cuatro que más se nombran son los que están mencionados acá adelante. Quizás lo que podríamos entender acá en la imagen a la derecha, la hiposmia es la dificultad para sentir algunos olores o derechamente la incapacidad para percibir olores. El tránsito intestinal lento, los problemas de sueño, particularmente el trastorno conductual de sueño REM y los cambios de ánimo inexplicables y una mayor tendencia a la depresión son cosas que podríamos encontrar en una persona con Parkinson incluso antes de que empiece a presentar problemas en su movimiento. Y esto vale la pena tenerlo en cuenta porque nuestro mensaje es que la enfermedad de Parkinson tradicionalmente se ha descrito como una enfermedad del movimiento, pero en realidad puede afectar de manera distinta a cada persona que la sufre e incluso podría tener más prevalencia en esa persona síntomas que son de la esfera no motora y eso podría ser lo que más complica la vida de una persona con Parkinson. Entonces, esto es muy variado, depende de cada persona. Y finalmente, para terminar esta pincelada, me moví muy rápido por muchos temas de la enfermedad de Parkinson, simplemente destacar estos mensajes acá al final. Seguramente parte de nuestra audiencia hoy día ha escuchado algunos de los nombres que están mencionados en este esquema, pero todo lo que hemos comentado antes es la enfermedad de Parkinson idiopática, típica, la más común, ¿cierto? La esporádica, como también se dice. Pero hay otra pequeña rama acá, que es como la enfermedad de Parkinson, que tiene carga genética asociada. Y hay otra gran rama en este esquema que nos habla de todos los que son los parkinsonismos, como también llamados antes Parkinson Plus o mal llamados Parkinson maligno a veces. Eso es una terminología que no se usa, pero de repente la escuchamos ahí en algunos profesionales de la salud. Y estos son otros diagnósticos médicos. Y acá hay algunas siglas. Por ejemplo, PSP significa parálisis supranuclear progresiva y así otras más.
Y esto es una esfera grande de diagnósticos de otras condiciones de salud que comparten los síntomas con el Parkinson y esa es la similitud que tienen. Por ejemplo, estas que están acá abajo también tienen un poquito de lentitud, problemas de equilibrio, a veces temblor y también rigidez, pero se diferencian de la enfermedad de Parkinson más típica en cosas como, por ejemplo, la forma en cómo se presentan estos síntomas. Por ejemplo, ya habíamos dicho que la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la lentitud, pero algo como la atrofia multisistémica que está abajo no se caracteriza tanto por la lentitud, sino que más por unos muy marcados problemas de equilibrio. Por otro lado, la demencia con cuerpos de Levy, que es la que está acá abajo, también tiene un poquito de lentitud, un poquito de rigidez, pero lo que más lo caracteriza es el deterioro cognitivo. Entonces, hay una esfera grande de cosas, y esta es la tarea de los neurólogos, de cada uno de los que son pacientes acá, de afinar la sospecha lo más posible para que sepamos con qué estamos lidiando. ¿Ya? Creo que con eso hicimos una buena pasada por quizás un poquito más de una simple introducción a lo que es la enfermedad de Parkinson. Y espero que esta pequeña parte inicial de nuestra presentación haya servido para introducir el tema. Les doy también un saludo a las personas que llegaron en el camino. Y a continuación nos vamos a meter derecho en el tema que nos llama a día de hoy. El doctor Eduardo Albornoz es un investigador chileno, pero que trabaja principalmente en Australia, en la Universidad de Queensland, y ha dedicado gran parte de su trayectoria a investigar mecanismos asociados a neurodegeneración, que son importantes para el Parkinson y también para otras condiciones similares que afectan al sistema nervioso central. ¿Ya? Eh, p- con un foco particularmente importante en lo que son las infecciones virales y el sistema inmune propio del sistema nervioso también, el sistema inmune propio de nuestro cuerpo. Y cómo esta respuesta inflamatoria, quizás por ejemplo a un agente externo como un virus, podría estar relacionado con los mecanismos que hacen sufrir a las neuronas y un poco lo que comentaba en la introducción. Eh, y, em, y eso ha sido gran parte de la trayectoria del invitado que nos acompaña el día de hoy, que cuenta con varias publicaciones en revistas científicas de renombre internacional. Tuve la oportunidad de ya encontrarme personalmente en dos oportunidades con el doctor Eduardo en los últimos dos congresos de Parkinson, el último en España, Barcelona el año pasado y en 2019 en Tokio, ahí fue donde nos conocimos. Y siempre surgió esta idea de poder traer su tema de investigación a la audiencia y al público chileno. Entonces, en realidad, sin más preámbulos, quiero darle el paso al doctor Eduardo, que ya está con su cámara encendida. Gracias, muchas gracias Miguel por esa amable introducción y bueno, y gracias por invitarme a participar en esto. Yo la verdad es que me hubiera encantado haber podido estar presencial en Concepción. Justo ahora estoy de visita en Chile, visitando a mi familia, pero nos cansó el tiempo, se nos hizo súper corto. Pero vamos a volver en septiembre, así que a lo mejor ahí podríamos organizar algo más en vivo y en directo, pero preparé un par ah, de slides para poder mostrarles un poco lo que he estado trabajando este último tiempo. A ver si quiero compartir acá. ¿Se ve completo? Si yo tengo visión acá, ustedes también pueden confirmar si tienen visualización, por lo menos yo lo veo con pantalla completa también. Ok, bueno, voy a comenzar. En verdad, esto es súper complejo y yo entiendo que, como Miguel explicaba, es difícil de entender a nivel de usuario, a nivel de paciente, porque es mucha terminología científica, pero les voy a tratar de explicar en palabras simples en lo que nosotros hemos estado trabajando este último tiempo, tratando de identificar las vías moleculares de cómo ocurre esta muerte neuronal que Miguel bien explicó y que está involucrada con la enfermedad de Parkinson. Primero que nada tenemos que partir con el cerebro y el cerebro está compuesto de distintos tipos de células, por supuesto neuronas que van a ser estas células que están encargadas de distintas funciones. En el caso de las neuronas dopaminérgicas, que son las que nos importan, van a estar involucradas en el movimiento a partir de muchas otras cosas que son más complejas, pero también nosotros tenemos otros tipos de células en el cerebro que van a apoyar la funcionalidad de estas neuronas y que se llaman glía. Y lo más importante para nosotros es entender cómo funciona el sistema inmune en el cerebro, cómo nos defiende el cerebro de cosas que son dañinas. Entonces nosotros tenemos en el cerebro este tipo de células que se llaman microglía. Es importante entender que esta microglía
va a ser la que nos va a defender de patógenos en el cerebro, como por ejemplo infecciones virales o bacterianas, y también nos va a proteger de cosas que no están funcionando bien dentro del cerebro. Eso es un proceso endógeno y como bien Miguel lo mencionó, existen estas proteínas que todos hemos escuchado en el ambiente del Parkinson, que es la alfa-sinucleína. Esta proteína no tiene una funcionalidad muy clara, pero cuando no funciona bien, cuando se empieza a agregar, eh, activa estos procesos inflamatorios. Y nosotros creemos que al final esta inflamación es la que lleva a la muerte neuronal. Entonces, estas microglías son como los centinelas de la Matrix, van a estar buscando dónde está el peligro y cuando encuentran algo que no está bien, van a empezar a disparar estas moléculas inflamatorias que se llaman citoquinas para poder tratar de matar el virus o matar el patógeno que está infectando o tratar de limpiar de alguna forma estas proteínas malas que están en el cerebro. Entonces, el problema ocurre cuando este proceso se sobreactiva y se activa de una forma crónica. Entonces, nosotros denominamos que el cerebro está en llamas, está en fuego, y hay distintas cosas que pueden activar esta inflamación crónica. Una de las cosas que está súper bien descrita es el envejecimiento. Nosotros cuando envejecemos se empiezan a deteriorar un montón de funcionalidades, pero también existe un proceso de inflamación. Y un proceso de inflamación crónica por distintas razones. Una de ellas es que las células cuando se convierten en células viejas, nosotros las llamamos senescentes, estas células disparan estas moléculas inflamatorias, entonces contribuyen a este fuego en el cerebro. Como bien también lo mencionó Miguel, hay un gran factor genético, que eso no lo podemos modificar, viene de las familias anteriores, y eso también en algunos pacientes tiene un rol fundamental en activar esta inflamación. También tenemos la dieta. Esto nosotros hemos puesto mucho hincapié en los últimos años de que la dieta y el ejercicio son claves para detener la progresión de estas enfermedades. Y la mayor razón es porque hay dietas que son muy proinflamatorias y contribuyen a esta inflamación crónica que va a terminar en el largo plazo matando estas neuronas. También hay presencia de pesticidas y herbicidas, como les mencionaba antes, estos patógenos, ahora está muy de moda estas infecciones virales, agregados proteicos y también hay golpes. Por ejemplo, el caso más emblemático, el de Mohamed Ali, que después de ser boxeador desarrolló Parkinson tras tener múltiples contusiones durante su trayectoria. Ahora, lo que es importante entender dentro de las enfermedades neurodegenerativas, que como su nombre lo dice, se degeneran las neuronas, se mueren las neuronas. Todas estas enfermedades son progresivas y dependiendo del tipo neuronal que afecte, va a terminar siendo la enfermedad neurodegenerativa en cuestión. Por ejemplo, si es que afecta la corteza del cerebro, el hipocampo, y se están muriendo estas neuronas que están en estas regiones, acá en azul, vamos a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y esas neuronas están involucradas, por ejemplo, en la memoria y en todo lo que nosotros conocemos que está relacionado con el Alzheimer. Entonces, cuando no las tenemos presentes, cuando se mueren, se manifiesta la enfermedad. En el caso del Parkinson, como también bien lo mencionó Miguel, está involucrada la sustancia nigra y también, bueno, el estriado y en algunas regiones de la corteza también. Y cuando se mueren estas neuronas en esta vía nigroestriatal, tenemos esta pérdida de dopamina, se sintetizan estas neuronas dopaminérgicas y empezamos con los síntomas motores. Para poder empezar con los síntomas motores tenemos que tener más de un 60% de neuronas muertas. Entonces, cuando ya hay un diagnóstico, ya hay una enfermedad que está en un estado avanzado o terminal, de alguna u otra forma. Y así con otras enfermedades como el Huntington o la esclerosis múltiple, que es un poco diferente porque es autoinmune. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Durante todo este proceso existe este fuego que está matando las neuronas y se mueren de forma progresiva. Y cuando se mueren estas neuronas de forma progresiva, empieza la sintomatología. Eso no quiere decir de que a lo mejor esta enfermedad comenzó hace 30 años antes o 20 años antes de que comenzaran los síntomas. Sin embargo, no tenemos hasta la fecha buenos marcadores, por ejemplo, en sangre o moleculares que nos permitan diagnosticar la enfermedad temprana. Hay algunas cosas que nosotros hemos estado evaluando y que a nivel mundial está bien de moda, como lo mencionaba Miguel también, que es la pérdida de olfato, la hiposmia, la constipación, problemas del sueño, que esos son como sintomatologías que comienzan
de forma un poco más asintomática, de forma un poco más temprana. Sin embargo, este proceso es un proceso que es crónico, es constante. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos pensado desde hace bastante tiempo? Es que si podemos apagar este fuego, podemos detener la progresión de esta muerte neuronal. Entonces la clave es entender cuál es el mecanismo que está involucrado en generar este fuego, esta inflamación crónica. Y nosotros en el año 2019 validamos la vía molecular que se llama la vía del inflamasoma, y que es importante entender de que esta vía se va a activar en esta microglía, en estos centinelas que están dentro del cerebro, y que nosotros con una droga podemos apagar esta activación en estas células inmunes en el cerebro. Entonces, al apagar este sistema, estamos permitiendo que el cerebro de alguna forma se enfríe y que pueda recuperarse. Es muy difícil que vuelva hacia atrás, pero podemos detener la progresión de la enfermedad. Y eso hasta el momento no hay ningún tratamiento farmacológico que pueda permitir que esto ocurra. Este trabajo es bien complejo. Nosotros lo validamos en modelos preclínicos de ratón, con distintos modelos transgénicos también, y finalmente llegamos a este como esquema para poder entender cómo ocurre que nosotros denominamos círculo vicioso de muerte neuronal y inflamación. Acá nosotros tenemos una neurona, y cuando esta neurona se muere, va a liberar esta sinucleína que estaba dentro de la neurona, va a liberar otras moléculas que al final son puros señales de estrés para esta microglía, y esta microglía se va a activar esta vía que se llama NLRP3, que es el inflamasoma, y va a empezar a disparar estas moléculas proinflamatorias, que en definitiva, de forma crónica, van a matar estas neuronas. Entonces, es un vicio, es un círculo vicioso de muerte y de activación. Y nosotros con esta droga que se llama MCC950 o MCC950 podemos detener este proceso. Y eso fue lo que nosotros publicamos y validamos y que fue publicado en Science en el año 2019 y que finalmente, como bueno, estos procesos son súper lentos, ahora llegó a una droga que se llama Insomilib y que está actualmente en pruebas clínicas en humanos. Ahora, pasando un poco al tema del SARS-CoV-2, de la infección de la pandemia, del COVID, eh, desde el comienzo de la pandemia empezaron estos estudios y estas observaciones indicando de que el virus hacía algo en el cerebro. Acá hay un estudio que ya está más avanzado, del 2022, pero en este estudio longitudinal quiere decir de que comenzaron antes de que estuvieran infectados y después de que estuvieran infectados hicieron un seguimiento, evaluaron cognición y evaluaron también con imagenología eh, cómo había cambiado la distribución o el volumen del cerebro y se dieron cuenta de que había una disminución en el grosor de la materia gris de algunas regiones específicas y que en definitiva las personas que estaban infectadas con COVID tenían una disminución cognitiva. Esto es mucho más complejo de entender porque es un proceso que, si bien es inflamatorio, también tiene como consecuencia la muerte de neuronas y una activación de todo este sistema inmune innato, y que es de una forma más que crónica, muy agresiva. Entonces todos empezamos a tratar de entender qué es lo que estaba ocurriendo en el cerebro y cuáles eran estas vías moleculares para poder tratar de alguna forma desarrollar fármacos y evitar que a lo mejor esto tenga una implicancia en el largo plazo. Lo que nosotros también estábamos muy pendientes era para poder realmente probar de que este virus llegaba al cerebro. Durante la pandemia hubo mucho debate en si es que el virus realmente es neurotrópico, quiere decir que infecta neuronas y que llegan al cerebro, porque los virus tienen un favoritismo por ciertos tipos celulares. Este es un virus que es respiratorio, comienza por infectando los pulmones y todos pensamos que a lo mejor el daño que existía en el cerebro era un daño colateral, que existía un daño muy severo a nivel sistémico y que el cerebro de alguna forma se ve afectado como un daño colateral a esta infección sistémica. Sin embargo, con estos análisis más complejos y más completos, se ha mostrado de que el virus puede infectar neuronas, de que también puede activar estos sistemas inmunes innatos en el cerebro, que yo les voy a mostrar que fue lo que nosotros probamos también en el año 2022,
Y también podemos comprobar de que este virus se puede distribuir y se queda en el cerebro hasta 230 días por infección. Y esto es bien importante porque este virus dentro del cerebro puede generar estos procesos inflamatorios y puede exacerbar un proceso inflamatorio que ya venía en curso. Y esos fueron algunos casos de Parkinson que se demostraron post-infección. Y ahí fue cuando nosotros realmente empezamos a tratar de trabajar con este virus. Acá salieron bastantes casos de Parkinson post-infección. Nosotros teníamos bien claro de que el virus per se no puede desarrollar un Parkinson. Sin embargo, si es que ya existía una enfermedad que está avanzada sin sintomatología o sin diagnóstico, esta infección de alguna forma exacerba estos procesos inflamatorios que terminan en esta muerte neuronal. Entonces nosotros queríamos entender cómo era este proceso. Ya existía evidencia, porque en la pandemia que se llamó la influenza española, que fue en el 1918, por el 1920, por ahí, hubo un caso de infección con influenza a nivel mundial, que bueno, fue muy fuerte en España, y 10 años, 10, 15 años después de esta pandemia, hubo una ola de casos de encefalitis letárgica que es muy parecido al Parkinson. Entonces ya existe evidencia a nivel mundial en la bibliografía de que después de estas pandemias, además que son también con virus respiratorios, tiene una correlación a lo mejor con desarrollar en el largo plazo esta enfermedad neurodegenerativa. Entonces nosotros, bueno, con el doctor Alberto Amarilla, que es un colega que trabaja conmigo en la Universidad de Queensland, él es virólogo, bueno, mi background es más de neurociencia y con él me pude entrenar para poder trabajar con estos trajes de astronauta en estos laboratorios de alta seguridad para poder trabajar con el virus real. Y nosotros lo que hicimos fue probar estos modelos en ratones. Y para poder infectar estos ratones necesitábamos usar unos ratones transgénicos que expresan esta proteína que se llama ACE2 para que se puedan infectar, porque los ratones en la vía normal, sin estas modificaciones genéticas, no se mueren con estas infecciones virales, no son un blanco para este virus. Entonces nosotros modificamos genéticamente al ratón, de esta forma lo podemos infectar y podemos evaluar lo mismo que ocurre en humanos, pero en este modelo murino para poder ver cómo son estas vías que se activan en el cerebro. Y nosotros lo que vimos acá fue que los ratones se enferman. Acá en rojo tenemos en este gráfico los ratones que empiezan a perder el peso cuando se enferman. Y en este gráfico de la derecha acá podemos ver de que en azul tenemos en los primeros días los ratones que están sanos, después se empiezan a enfermar, algunos incluso se mueren, no duran más de 2 semanas infectados porque es una infección muy severa. Y nosotros lo que vimos fue analizar el cerebro. Acá tienen, esta es una imagen, es una microscopía confocal en donde podemos ver una sección del cerebro. Tenemos el cerebro y lo cortamos de forma longitudinal, perdón, transversal, y acá se puede ver las distintas regiones y en este color rojo se ve la presencia del virus, acá con una técnica que se llama inmunofluorescencia y podemos marcar este virus y vemos que hay distintas acumulaciones del virus en distintas regiones del cerebro. Y acá en la derecha podemos ver de que tenemos marcado en rojo las neuronas dopaminérgicas. Este ratón que está acá arriba es un cerebro no infectado, entonces se ve que tenemos neuronas y cuando se infecta con el virus se ve que hay una pérdida de estas neuronas. Y bueno, acá en verde tenemos esto que es para un marcador para astrocitos, que también es parte de la glía, y podemos ver de que hay una activación, se ve que está más activado, se ve que hay más cantidad de esta marca verde, quiere decir de que este sistema se activó y que de alguna forma estas neuronas están muriendo como consecuencia de estos procesos inflamatorios. Nosotros también vimos acá de que en verde, acá se puede ver, estos puntitos verdes son estas células centinelas que yo les había mencionado en un comienzo, que se llaman microglía, y se puede ver en color amarillo porque se combina el rojo con el verde, entonces se ve como una colocalización, se ve que en estas células está la presencia del virus. Entonces nosotros vemos de que en estas microglías el virus la puede infectar y activa esta vía del inflamasoma, que es este proceso inflamatorio del sistema inmune innato en el cerebro y que nos va a permitir
a nosotros identificar esta vía para después poder tratar con una droga y ver si es que podemos prevenir a lo mejor este impacto que tiene en el cerebro la infección del COVID. Nosotros, para poder estudiar esto, tenemos que eh, usar diferentes herramientas y es bien complejo porque dentro del estudio del cerebro humano no podemos sacar un pedacito de cerebro humano para poder estudiar las células. Entonces, tenemos que usar distintas tecnologías para poder estudiar cómo se comportan estas células en el cerebro, a lo mejor no siendo tan invasivo y sacando una biopsia. Y una de las técnicas que nosotros usamos es a partir de sangre humana podemos purificar estas células de la sangre que se llaman monocitos y después la exponemos a distintos factores de crecimiento y estas moléculas que nos van a permitir de que estas células se diferencien a células centinelas, que son estas células microglía en el cerebro. Después que tenemos estas células diferenciadas, nosotros podemos infectarlas y podemos ver qué es lo que ocurre en estas células. Acá nosotros podemos ver en verde que tenemos estas microglía humanas y podemos ver que en rojo está esta proteína que es parte del inflamasoma que se activa, que podemos ver que está activada acá en la infección de SARS-CoV-2 cuando la comparamos con el no infectado. Entonces acá tenemos en COVID, se ve en rojo que esta vía de inflamación se activa. Ok, nosotros descubrimos de que se activa esta vía con el COVID, entonces para poder entender qué es lo que pasaba en estos pacientes que desarrollaron Parkinson después de la infección, nosotros lo que creíamos era que estos pacientes ya tenían un proceso de sinucleopatía andando, quiere decir de que estos pacientes ya tenían la enfermedad, sin embargo no tenían una muerte neuronal necesaria para poder representar la sintomatología, entonces no estaban diagnosticados. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos en este experimento? Agarramos la microglía, le pusimos alfa-sinucleína y después infectamos con el virus para ver si es que había una potenciación de este proceso inflamatorio. Y acá nosotros podemos ver, esta es la molécula que se libera cuando se activa, que se llama interleuquina 1 beta, y nosotros podemos ver de que cuando está la sinucleína sola hay un poquito de activación, sin embargo, cuando está esta sinucleína en presencia del virus, esto se activa de una forma más exacerbada. Y esto también lo podemos ver con una proteína que es parte de este virus que se llama Spike. Y que bueno, esto también tiene harta controversia porque esta es la proteína que está involucrada en la vacuna y nosotros demostramos de que esta proteína también activa esta vía inflamatoria en presencia de sinucleína. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos esta proteína presente y tenemos una sinucleopatía andando, esto va a exacerbar este proceso inflamatorio y en definitiva ayudar a este proceso de neurodegeneración. Entonces nosotros, como teníamos la droga y ya la habíamos publicado, lo que hicimos fue usar esta droga para ver si es que podíamos prevenir este proceso de neurodegeneración en estos ratones infectados con COVID. Y nosotros lo que hicimos fue evaluar de que cuando tratábamos estos ratones con esta droga, deteníamos en parte la activación de esta vía inflamatoria que se puede ver acá que está activada en rojo y que hay una disminución en el grupo que nosotros tratamos con la droga que se llama MCC950. También podemos, en este modelo, evaluar la sobrevida, entonces también fue neuroprotector. Evaluamos de que estos ratones, cuando tenían esta droga, en definitiva, tenían una menor muerte neuronal post-infección. Este trabajo lo publicamos el año pasado en la revista de Nature Molecular Psychiatry y tuvo un montón de impacto a nivel mundial porque con esto nosotros en verdad demostramos cuál es la vía molecular que está involucrada en esta infección con COVID y si es que podemos tratar con esta droga, en definitiva a lo mejor podemos evitar la progresión en el largo plazo. Que eso también está como un proyecto que queremos probar en un modelo de COVID a largo plazo. La segunda parte de lo que les quería mostrar fue lo que empecé a hacer después de este trabajo y a nosotros lo que nos llamó mucho la atención es que dentro del proceso de envejecimiento existe también un envejecimiento acelerado cuando estas células del organismo se exponen a estos patógenos que pueden estresar la célula y sacarla del ciclo celular. Este proceso se llama senescencia. Y la senescencia ocurre cuando nosotros envejecemos, o sea, las células cuando se empiezan a envejecer van a de repente tener unas señales que van a decir ya no voy a seguir funcionando de forma normal
y me voy a convertir en una célula inflamatoria. Y acá, bueno, mi colega, el doctor Julio Aguado, él es experto mundial en senescencia y empezamos a trabajar en este proyecto en donde nosotros habíamos visto en este artículo que publicaron en Nature de que este virus podía inducir este proceso de senescencia en los pulmones. Y bueno, para nosotros eso era un poco no tan extraño porque esta infección es pulmonar, es respiratoria, entonces el virus está ahí mismo. Sin embargo, no sabíamos cuál podría ser la consecuencia en el cerebro, para poder entender un poco qué es lo que pasa con este COVID a largo plazo y para poder entender, por ejemplo, lo que acontece después de la pandemia española, que 10, 15 años después se desarrollaron estos casos de Parkinson. Entonces, estas células lo que les ocurre es que son células que tienen un ciclo celular un poco distinto, porque las células nacen, tienen una función y después se mueren. Ese es el ciclo celular. Cuando, por ejemplo, tenemos una célula con cáncer, esta célula se sale del ciclo celular y se empieza a duplicar, a duplicar, a duplicar y forma tumores. En el caso de la senescencia celular, esta célula, por distintas señales de estrés, se sale del ciclo celular y se convierte en una célula senesciente en donde va a liberar inflamación. Entonces no tiene ninguna otra función que convertirse en una célula proinflamatoria. Entonces nosotros llamamos a estas células zombies, porque al final estas células, cuando tocan a los vecinos, también lo empiezan a convertir en estas células que son inflamatorias y son zombies. Y en el largo plazo, esto contribuye a este proceso crónico de inflamación que yo les decía que al final termina matando las neuronas. Y que si esto acontece de forma natural cuando uno envejece, ahora, si por ejemplo nosotros tenemos una infección viral, podemos acelerar este proceso. Y estamos, en definitiva, acelerando el envejecimiento. Sin embargo, existen drogas que se llaman senolíticas. Y estas drogas lo que hacen es matar estas células zombies. Es como parecía la quimioterapia. Uno da un tratamiento con esta droga y va a matar estas células que se diferencian de las otras porque tienen un ciclo celular diferente. Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajar con una técnica que se llaman organoides de cerebro humano, y para poder hacer estos organoides de cerebro es como tener un mini cerebrito en una placa Petri, porque al final lo que hacemos es agarrar células madre y las diferenciamos a los distintos tipos de células que están en el cerebro, y con esto podemos recapitular un poco lo que pasa en el cerebro y podemos infectar estas células, probar drogas y ver si es que, por ejemplo, se mueren las neuronas o se activan estas vías. Y es una buena forma de poder probar mecanismos con células humanas, porque como les mencionaba antes, no podemos sacar un pedacito de cerebro de un humano. Y no es lo mismo que trabajar con ratones. Los ratones es un buen modelo preclínico, pero si queremos escalar esto y traducirlo a drogas que realmente funcionen en humanos, tenemos que tratar de trabajar cada vez más con sistemas que se parezcan más o que sean de origen humano. Entonces, bueno, para no extender tanto esto, acá yo lo único que les quiero contar es de que el proceso de envejecimiento normal, como pueden ver acá en este cerebrito que está acá, que tiene 8 meses, se activan estos procesos de envejecimiento, que se puede ver acá con este marcador azul. ¿Ok? Esto es lo mismo que está tratado con un vehículo, o sea, con nada, y acá nosotros tratamos con distintos tipos de drogas senolíticas. Una de ellas es navitoclax, la otra es ABT-737 y la otra es dasatinib con quercetin. Y podemos ver de que el azul se pierde un poco porque se están muriendo estas células senescentes que están activándose con el envejecimiento normal. Sin embargo, bueno, acá también se puede ver en rojo, es otro marcador de envejecimiento que se llama laminina y que podemos ver de que este, en definitiva, también se va cuando lo tratamos con las drogas. Nosotros lo que hicimos fue primero que nada tratar de probar si es que esta infección viral activaba este proceso de senescencia celular en estos organoides. Y bueno, nosotros vimos distintos tipos de variantes, después pueden revisar el artículo, y probamos de que Wuhan y Delta activaban estos procesos de senescencia celular y que cuando nosotros las tratábamos con estas drogas senolíticas podíamos matar esta célula y ver una neuroprotección. De forma más compleja, nosotros lo que hicimos fue hacerlo en un modelo in vivo y infectamos ratoncitos con el virus del COVID, y después les dimos esta droga por vía oral y lo que hicimos después fue evaluar la sobrevida. Acá pueden ver
porcentaje de sobrevida de estos ratoncitos cuando están tratados con nada, que en rojo, se mueren todos los ratoncitos como al día 10 más o menos post-infección. Sin embargo, cuando los tratamos con estos distintos senolíticos, podemos ver de que estos ratones en definitiva no se están muriendo y están extendiendo la sobrevida. Y más importante para nosotros, lo que podemos ver desde el punto de vista neurológico es que podemos prevenir la muerte de estas neuronas cuando tratamos a estos ratones con esta terapia senolítica, porque estamos matando estas células que contribuyen a estos procesos inflamatorios. Este paper lo publicamos el año pasado en Nature Aging. También fue un paper que tuvo alto impacto a nivel mundial, porque por primera vez podemos mostrar de que una droga senolítica puede de alguna forma prevenir este envejecimiento fisiológico y también prevenir la neuropatología como consecuencia de la infección con COVID. Eh, Todo esto que yo les estoy contando ahora es preclínico, experimental. Una de las drogas, que fue la primera droga que les mencioné, está en pruebas clínicas y son procesos lentos. Sin embargo, a lo mejor después cuando conversemos en las preguntas les puedo contar de que hay algunas eh, cosas que tienen estas moléculas de forma natural. ¿Ok? Por ejemplo, algunos flavonoides o algunos suplementos alimenticios. En resumen, yo les quería contar de que la invasión de infección por este SARS-CoV-2 en el cerebro provoca una inflamación extensa y esto se puede prevenir farmacológicamente in vivo con estos modelos que yo les mostraba en ratón. Nuestros hallazgos complementan esta falta de conocimiento sobre los mecanismos moleculares mediante los cuales esta infección viral puede activar esta microglía, estos centinelas que nos protegen y provocar estas manifestaciones neurológicas. Por otro lado, también nosotros demostramos de que esta infección de SARS desencadena estos procesos de senescencia celular en organoides y también en ratones del cerebro humano. En ese artículo también nosotros mostramos en cerebros de pacientes que se murieron por COVID que estas vías también estaban exacerbadas y estaban activadas. Entonces también tenemos evidencia de que esto ocurre en humanos. Ahora, el siguiente paso sería probar estas drogas eventualmente en pacientes o en infectados con COVID para ver si es que podemos prevenir esto en el largo plazo. Y finalmente, bueno, estos hallazgos respaldan una posible vía terapéutica para el tratamiento de estas enfermedades neurológicas impulsadas por estas infecciones virales y bueno, nos queda un montón por investigar y para tratar de entender cómo podemos detener esta progresión de estas enfermedades neurodegenerativas. No me queda nada más que agradecer a todos mis colaboradores, a mis colegas que hemos trabajado estos últimos años tratando de aportar un poco en el conocimiento y tratar de descubrir nuevos fármacos para prevenir la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Eduardo por su presentación. Por lo menos desde mi parte estuvo bastante clara. Creo que lo hizo también muy didáctico para los pacientes que nos acompañan el día de hoy. A continuación tenemos unos minutos por si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, puede usar el micrófono o bien puede escribirla vía chat para a ver si el doctor la puede responder para todos nosotros. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia en estos momentos? Están invitados a usar su micrófono o a escribir en el chat si necesitan hacerlo. Gloria nos dice en el chat, muy interesante la charla del doctor. Así es. Mientras sale alguna pregunta de los asistentes, a mí me gustaría hacer una, un poco, haciendo un poco de jugando a la conspiración, ¿no es cierto? Tú mencionaste, y mientras miraba la imagen, que parece ser que este componente que está en las vacunas contra las infecciones, parece que también tiene un rol en desencadenar estos procesos inflamatorios. Pero eso es controversial, como que podemos decir como que la vacuna tiene ese riesgo como de inflamar más. Claro. Sí, mira, es un poco complejo meternos en el tema de las vacunas porque quiero dejar claro, las vacunas sí son beneficiosas. Ujú. Está comprobado, bueno, hemos avanzado un montón a nivel mundial de forma profiláctica, preveniendo enfermedades y erradicando enfermedades. Eh, Sin embargo,
durante la pandemia, todo este proceso fue muy acelerado. Y a lo mejor de repente por eso también tenemos tantas como efectos secundarios post vacunas con cierta población que han desarrollado cosas eh, que están involucradas con coagulación y con procesos a nivel neurológico. Se han desarrollado algunas sintomatologías parecidas al Guillain-Barré y hay también microhemorragia. En palabras simples, la proteína es tóxica. Nosotros probamos en ese artículo que publicamos en Molecular Psychiatry de que la proteína hace de un primer para poder activar este sistema inflamatorio. Entonces, por ejemplo, si tenemos algunas como comorbiditis, como otras enfermedades que están presentes, y tenemos una vacunación a lo mejor o la exposición de la proteína en una cantidad muy grande, puede desarrollar a lo mejor una interacción que no es positiva. Ok. Ahora, desde mi perspectiva, yo creo que es un poco costo-beneficio. Al final, eh, eso es lo que se previene cuando se hacen ensayos clínicos, de que esta cuestión no escale. Si es que hay efectos secundarios, se puede controlar y se puede prevenir de que esto sea de forma masiva. Ahora, a lo mejor eso no pudo ser muy bien regulado porque fue un caso de emergencia mundial. Eh, Te Ahora, lo lo que yo preguntaba, no recomiendo mucho, a lo mejor el tema de las revacunaciones, eso hay que tener un poco de cuidado. Es mejor que lo hablen con sus médicos y porque sobre todo con la evidencia que hay ahora en los pacientes puede ser a lo mejor contraproducente. ok, te lo preguntaba justamente por eso. Uno de repente escucha los mensajes y dice, oh, no, las vacunas son malas, pero finalmente no es que sean malas, sino que hay que tener ciertos resguardos con algunas cosas. Tenemos ahí desde hay varias preguntas en el chat, pero antes vi que alguien con el nombre Honor, que entiendo es un modelo de teléfono, tiene su mano levantada, así que le podemos dar el paso a él y luego leemos algunas de las preguntas que han llegado por escrito. Si la persona que está ahí con el teléfono Honor CRT NX3 podría decirnos quién es y le Hola, damos ¿me escucha. escuchas? Sí, le escuchamos. ¿Cuál es tu Hola, nombre? hola, buenas tardes. Mi nombre es Francia, yo sí, el teléfono se llama así, la verdad. Ah, hola Francia. No he puesto Adelante, mi el nombre doctor te todavía escucha. porque entré recién así. ¿Cómo están? Todo bien, Es que puedes en hacer tu realidad pregunta. Dale. me escucha bien, tengo un problema de entender un poco esto, pero tengo que sacar por conclusión, como cualquier cristiano, que a lo mejor con las vacunas, que me las puse todas, la del COVID, la verdad, se produjo una inflamación No de sé, pues tú algo. nos tienes que decir Lo entiendo si así. tuviste algún... Mi padre ¿Tú ya tenía tuviste? Parkinson. Mi padre ya tenía Parkinson hace 20 años. Yo lo Ajá. cuido en este minuto y yo fui diagnosticada con Parkinson hace el año 2023, febrero 2023. Entonces, si ya está diagnosticado, ¿qué me queda? ¿Hacer un cambio de vida de alimentación como antiinflamatorio, como para ayudarme? ¿Seguir haciendo deporte para esto? Ya sé todo el tema del Parkinson porque lo viví plenamente con él. O sea, no me llama mucho la atención ni me molesta mucho, todo lo contrario. Estuve operada desde 7 meses con licencia del glúteo medio por un tema de un lipoma que pensaban que podía ser sarcoma, que gracias a Dios no era, tenía 12 centímetros y me jodió más la vida eso porque me costó mucho mover la pierna derecha y mi movimiento está más en el lado derecho que el mismo Parkinson. He salido adelante con fisiatra y todo. Estoy abocada a eso. Me cuesta cambiar de vida, me cuesta cambiar el tema salud de alimentación, pero lo estoy haciendo con mi hermana y con mi padre. Y también preguntarle, al lograr desinflamar algo en mi cuerpo, en mi cabeza, lo que sea, ¿qué piensa usted y qué opina usted referente al neurohaifu, a lo que es l- una opción que en algún minuto uno toma varias opciones y las toma y hay un tema ahí? Soy una mujer de 55 años. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Mire, yo creo que acá lo que es clave, porque hay muchas cosas, lamentablemente hay más cosas que no sabemos de las que sabemos. Y si bien la Sí, tecnología está muy avanzada, hemos tenido una comprensión a nivel preclínico súper importante estos últimos 20 años, es difícil porque es una enfermedad que es multifactorial.
Nosotros la denominamos como la enfermedad de Ujú, los múltiples hits, porque esto no es solamente algo en ujú. específico que gatilla este proceso de muerte neuronal. Eh, Hay muchas cosas que contribuyen, como yo lo mencioné en una de las diapositivas. Hay factores genéticos, lo más probable es que si es que su padre tuvo, usted tenga un link con eso, y eso se puedan hacer estudios en donde se pueden ver ciertos genes que están involucrados. Por otro lado, también, como usted menciona, Sí, le cuento la, que cal- la para calidad que, de vida. disculpe, Mm, doctor, mm, después de 20 años mi padre recién está teniendo demencia senil. Después de 20 años, claro, él ha estado con Parkinson todo el rato y recién está teniendo demencia senil a sus 79 años. También fue joven en esto, digamos. claro. Claro, mire, el tema es que no existe nada que detenga la progresión de la enfermedad. Sin embargo, nosotros sabemos ahora de que las dietas, por ejemplo, altas en fibra, el deporte y disminuir la Ujú. inflamación pueden detener esta progresión acelerada. Entonces, ¿qué quiere decir en palabras simples? De que va a tener una mejor calidad de vida por mucho más tiempo, antes de que empiece a empeorar, porque esto es progresivo. Entonces, al final, esta enfermedad no la vamos a poder detener, pero sí, como decía Miguel, podemos tener una mejor calidad de vida. Y existen de las mismas vías que son súper complejas que yo mencionaba, como el inflamasoma NLRP3, existen suplementos alimenticios y algunos ingredientes que contienen estos inhibidores de forma natural. Nosotros estamos tratando de validar esto para tener la molécula en donde uno pueda ir a la farmacia y comprarla y poder tener como una droga, como un remedio que lo pueda tomar. Sin embargo, usted puede tener a lo mejor una dieta que sea rica, por ejemplo, en curcumina, en algunos flavonoides, disminuir todo lo que sea inflamatorio, por ejemplo, no tomar alcohol, no tomar café, no tomar todas estas cosas que al final hacen de que de alguna forma los procesos se activen y llevarlo a un nivel basal. Y con eso va a tener una calidad de vida mucho mejor y va a tener una mejor sintomatología y se va a sentir mejor al final. Eh, y con eso yo creo que es un gran avance hasta que tengamos una droga que realmente podamos tomar por prescripción. Estoy en eso, doctor, así que muchas gracias por su exposición y me da ánimo, la verdad, me da esperanza igual. Y sí, pues siempre he hecho deporte, yo creo que eso me ayudó bastante en lo que estoy pasando ahora, así que vamos a seguir en esto, hasta que, hasta que el de arriba diga. Muchas gracias, bendiciones. Exactamente. Gracias a usted. Gracias, Francia, por la pregunta. Creo que ahí también se abordó algunas de las otras preguntas que salieron en el chat. Tengo acá de Carolina que está en el chat con nosotros, entonces quizá eso podría servir también para las dudas que tengan otros más. Entonces Carolina nos dice, bueno, agradece la exposición del doctor Eduardo y quisiera consultar a modo de conclusión general o de resumen, ¿cuál podría ser el rol del sistema inmune para la enfermedad de Parkinson? ¿Y cómo podríamos comunicar esto en las distintas comunidades de pacientes? O sea, ¿cuál sería la información que podría transmitir o lineamiento a los pacientes como para sumar más cuidado a propósito de lo que hablamos ahora, como cómo cuidarnos en función de lo que ahora sabemos del sistema inmune? Mira, es una pregunta que es bien amplia porque el sistema inmune es mucho más complejo de lo que yo les presenté hoy día. Yo lo que les presenté es como, en parte, cómo funciona el sistema inmune en el cerebro y que es una parte del sistema que se llama el sistema inmune innato. La otra parte del sistema inmune, que es más conocida por todos, es el sistema inmune adaptativo que involucra el desarrollo de anticuerpos y por eso las vacunas funcionan, porque al final estamos entrenando a nuestro organismo. De alguna forma, nosotros podemos entrenar los dos sistemas, el sistema inmune innato y el sistema adaptativo, y la mejor forma de entrenar esto es con la calidad de vida. Todos estos factores al final van a converger en este fuego que se genera, en este proceso inflamatorio. El estrés que nosotros tenemos en el día a día es un factor clave. Estar con procesos a lo mejor eh, que tengan que ver con salud mental, con estrés, con mala alimentación, con obesidad, con otras enfermedades también que puedan estar de la mano, a lo mejor con una mala calidad de vida, por ejemplo, no tener una vida activa con deporte. Todo eso al final contribuye
a estas comorbitis que hacen de que el sistema inmune de alguna forma se esté defendiendo como de nosotros mismos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender también, de que el sistema inmune nos va a defender de patógenos y de virus, pero también si es que encuentra que hay algo malo con nosotros, se va a activar. Y nosotros queremos que se active cuando queremos que nos defienda. Ahora, si se está activando de forma crónica, eso es lo que va a llevar en el largo plazo a que se mueran las neuronas. Y dependiendo del tipo de neurona, se van a desarrollar las distintas enfermedades neurodegenerativas. Lamentablemente, las neuronas dopaminérgicas son más sensibles que otras neuronas y son más sensibles a estas infecciones virales, es lo que nos hemos dado cuenta este último tiempo. Entonces, por eso a lo mejor también estas exposiciones y estas enfermedades mal cuidadas, a lo mejor pueden llevar a este build-up, a esta contribución en este fuego en el cerebro que hace que finalmente tengamos muerte neuronal. Gracias. Entonces, quizás como para ir hilando los mensajes, gracias a las investigaciones que ha podido sacar adelante el doctor Eduardo con su grupo de colegas, creo que se ha podido como demostrar que esta inflamación juega un rol en la neurodegeneración. Ese podría ser un punto. Lo han visto como en modelos animales y quizás lo han comprobado como en personas que han fallecido y han estado con situaciones inflamatorias como por ejemplo una infección viral. Em, Quizás falta todavía como para que esto se traduzca en un medicamento que usted pueda comprar, como con receta, con prescripción. Pero el mensaje de lo que se ha descubierto hasta ahora es que deberíamos de alguna manera cuidarnos de las cosas que puedan inflamar al cuerpo y también al cerebro. Y es un mensaje importante que transmitir también a la comunidad. Y tal como decía el doctor, hay muchas cosas que pueden gatillar inflamación, como el estrés, procesos asociados a salud mental, y algo que también se ha visto en otro tipo de publicaciones asociadas a actividad física, el sedentarismo es gatillante de inflamación crónica también. Entonces, tú quisieras cuidarte también de una vida que es poco activa. Bueno, por acá teníamos otras preguntas que dicen si las vacunas múltiples podrían potenciar el efecto. Creo que eso un poco ya lo discutimos, que si te vas a vacunar como múltiple, con ese tipo puntual de vacuna, que ojo con los estudios, de repente no puedes generalizar todos los resultados. Las cosas que nos mostró Eduardo son bien puntuales. Entonces, más o menos ya habíamos hablado sobre eso. Sí, eso, Em, déjame mencionar algo con Adelante. eso, Miguel, que es importante. Por ejemplo, el tema de la influenza, que es por año, esa sí es recomendable, porque también existe este link con influenza y estos procesos inflamatorios en el cerebro. La gran diferencia es que como es una vacuna que el virus muta todos los años, porque es de temporada, se desarrollan vacunas nuevas todos los años para la variante que anda dando vuelta, en definitiva. Entonces, esa es una buena vacuna. Ahora, con lo que ha acontecido con el SARS, con COVID, la tecnología es un poco distinta, porque es una tecnología con mRNA, y el virus ha mutado también, pero no se han desarrollado como vacunas más avanzadas. Entonces, yo creo que hay que ser cauteloso con eso, y hay que discutirlo un poco también con sus médicos de cabecera para ver bien si es que vale la pena en casos particulares de que se sigan vacunando con los boosters con la vacuna del COVID. Sin embargo, con las otras yo las recomiendo al 100%, sobre todo la influenza, vacúnense todos los años, no tiene efectos secundarios, son vacunas que están súper comprobadas. Es más que nada con esto que fue de alguna forma un poco más experimental. Sí, importante enfatizar ese punto. Tal como suele ocurrir en las investigaciones científicas, el mensaje para la casa puede ser medio incorrecto, así como que todas las vacunas son dañinas. En realidad, esto es como bien puntual y el doctor con sus colegas han puesto a prueba todo lo que es la infección por SARS-CoV, la última pandemia que tuvimos y algunos tipos de vacunas que se han visto y el efecto, lo que estamos tratando de decir es que quizás la acumulación de ese tipo particular de vacuna en el tiempo podría contribuir al riesgo. Así, para cerrar esa idea, podemos decir como pregunta express, doctor Eduardo, eh, ¿tener COVID da Parkinson? No, No. la respuesta así súper enfática es no. Tener COVID no da Parkinson, sin embargo, como yo lo mencioné y es multifactorial, sí puede contribuir a como que esto pueda desarrollarse en el largo plazo, en definitiva. Como también exposiciones a pesticidas y todo lo otro que habíamos nombrado que también son factores de riesgo.
Carolina agradece por las respuestas en el chat, dice que es información valiosa, actualizada, que nos entrega la investigación del doctor. Justamente ese es uno de los motivos por los cuales traemos este tipo de presentación ante ustedes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Ya, si no, ya para ir cerrando nuestro conversatorio el día de hoy. Yo tengo una. Jorge, adelante. Hola, Eduardo, soy Jorge Silva. Yo vine invitado por Miguel ahora a esta presentación. Dirijo una fundación también de Parkinson en Curicó, en la región del Maule. Quería Buenísimo. preguntarte más o menos cómo fue tu acercamiento a la enfermedad de Parkinson como investigador y qué actitudes tuviste que tomar para poder tomar la determinación de estudiar en el extranjero y ser parte de un comité científico en una lengua que no es la nuestra y también en una disciplina que en Chile muchas veces se vilipendia en pos de los papers cortos, que no leen mucho, o incluso del fraude, como pasó hace poco con cierto investigador, que no vamos a mencionar Claro. su nombre, pero que causó mucho revuelo. ¿Cómo ha sido el trabajo duro como científico en todo estos tiempos que estaba ahí? Gracias, Jorge, por tu pregunta. Mira, ha sido toda una experiencia. Yo llevo viviendo 10 años, me fui en 2014 a Australia. Y yo siempre estoy interesado, yo estudié bioquímica en Chile, estuve siempre Bioquímica. interesado, sí, estudié bioquímica y después hice un máster estudiando más el sistema inmune. Y en Chile yo hice mi tesis de pregrado trabajando con esclerosis múltiple, que es un poco distinta a una enfermedad autoinmune. Nuestro sistema no reconoce algo extraño y lo empieza a matar, que es parte de las neuronas, entonces al final es un poco distinto. Y cuando empecé a postular para irme a hacer un doctorado afuera, encontré este grupo en Australia que ellos desarrollaban drogas. Yo me quería ir más para el lado de desarrollar fármacos. Y en verdad era un proyecto un poco distinto, pero tuve la suerte de que justo ese año descubrieron esta droga que se llama MCC950. La publicaron en Nature Medicine y mi jefe de esa época me dijo, mira, tú tienes experiencia en enfermedades neurodegenerativas, te gustaría trabajar en un proyecto con Parkinson. En verdad fue como el lugar adecuado a la hora adecuada, fue como un poco eso. Y me empecé a meter en el tema del Parkinson, que es una enfermedad súper compleja. Eh, y hice mi doctorado trabajando con eso. Y después, en verdad, lo de la pandemia también fue un poco el destino, porque trabajando allá empezamos, como ya estábamos trabajando en Parkinson, nos empezamos a interesar por estos casos post-infección y nos conocimos con estos investigadores que están trabajando, desarrollando una vacuna en la Universidad de Queensland, que, bueno, esa es otra historia, pero ese proyecto se cayó. Y en esa época también conocí a un investigador chileno que trabaja en la Universidad Austral, que también se ha hecho bien famoso acá en Chile porque trabaja con alpacas, con llamas y desarrollaron unos nanobodies para neutralizar el virus. Y empezamos a trabajar juntos y bueno, ha sido toda un agrado trabajar con virus y aprendiendo un montón y bueno, desarrollando drogas nuevas. Ha sido una experiencia bien buena. Y este último tiempo, bueno, estoy tratando de estar más colaborando con Chile. Ayer tuve una reunión muy buena con el doctor Pedro Chaná y vamos a empezar a hacer cosas también con investigadores acá chilenos y bueno, con Miguel, que como él comentó, nos conocimos en el Mundial de Parkinson en Tokio hace bastantes años, ya como 5 años ya, y después nos volvimos a Ah, fuiste encontrar, al que ya Congreso son en una, Kioto. en Kioto y después nos encontramos el año pasado en Barcelona y bueno, en verdad una experiencia muy buena ese congreso y también los chicos que hacen una labor maravillosa con el neuroboxing en Concepción y yo creo que esto es lo que es clave, actividad física y la dieta. La dieta, nosotros ahora tenemos mucha evidencia, no quise poner en esta presentación, pero se dice que el estómago es nuestro segundo cerebro. Toda esta interacción que hay entre el sistema digestivo y el cerebro está súper bien descrita. De hecho, algunos dicen que la enfermedad comienza ahí, que sube por el nervio vago. Claro, la hipótesis de Brack. Claro, y yo creo que la clave es la alimentación. Nosotros tenemos eh, un par de estudios en donde probamos de que estas dietas altas en fibra y con algunos, por ejemplo, el ácido HBC, el hidroxibutirato, y todo esto como fatty acid hacen de que al final
se reduzcan estos procesos inflamatorios que ocurren en el intestino, en el gut, y que en definitiva migran al cerebro y que mantienen esta activación que mata neuronas. Ese es el punto. Si al final nosotros lo que tenemos que entender es que es una enfermedad progresiva, pero ¿qué es lo que está matando las neuronas? Claro, Nosotros hace mucho tiempo, y de hecho esto partió más con las tautopatologías, que es más ligado al Alzheimer, pero todo ese programa se ha caído porque al final a lo mejor no es la respuesta, no. Los no, y también agregados acusan proteicos son fraude en importantes. los primeros inicios de esa hipótesis, po. Sí, sí, Y claro, claro. hubo Sí, una por polémica eso te muy lo grande mencioné, en, porque sí, claro, pero, décadas pero al final, perdidas solo porque un científico, por eso te lo decía, sí, porque sí, a es veces difícil. el hambre de ego y de reconocimiento te sacan del bienestar metodológico de tus investigaciones, creyendo que nunca se van a publicar, que nunca te van a reconocer, que nunca te van a tomar en cuenta, pero los ejemplos que das tú contrarrestan esa visión del científico que está solo y sin hacer nada. En el fondo, Chile, si bien no tiene el mismo financiamiento, creo que lo que podría haber en Australia respecto al pago o al financiamiento de investigaciones o a los mismos investigadores, eh, existe mucha solidaridad. Chile tiene esa Sí, connotación, igual como los bueno, brasileños. Yo lo, pues, lo, también fui al Congreso a Kioto, coincidimos qué con Miguel buena. incluso. Cuando yo, claro, yo soy fonoaudiólogo, pero también tengo estudio en análisis de conducta aplicada, de, de lo que vendría siendo el paradigma conductista radical y el contextualismo. De hecho, están haciendo muchas cosas con inteligencia ahora, con Sí, sí, programas que aumentan la inteligencia. Y uno de esos programas de inteligencia, el SMART, se está haciendo ahora para esclerosis múltiple. mira qué Claro. buena. Entonces, la idea de mi Buenísimo. fundación, cuando yo asumí como presidente, era crear un ambiente científico ideal para todas las disciplinas que participaran ahí, por mínima que fuera, pero siempre tratando de basarla en lo más alta que se pudiera. Y Súper, por cuenta aparte conmigo después, de- mándame un mail y nos podemos coordinar y yo los puedo ayudar también de- y tengo un canal tenemos incluso ahí donde hago revisiones, hasta con referencias y todo. Miguel lo súper, conoce también, en caso que lo busque. Yo le voy a mandar el email a Miguel, pero quería Mira, agradecerte súper. porque es muy esperanzador que una persona que sobre todo es de Chile, se esté abocando por una situación que puede derivar en un tratamiento efectivo después de cuántos, 50 60 años para la enfermedad de Parkinson. mm, Claro, Más o menos. y uno después dice que la gente de acá o sea, no tiene suficiente talento y esfuerzo y es mentira. Tenemos que empezar a apoyar a las disciplinas, no solamente a los bioquímicos o a los licenciados en química, a los farmacéuticos, a los biotecnólogos, a los tecnólogos médicos, a los morfólogos, a De las todas personas de maneras, las demás disciplinas que tienen que ver con el cuidado. Empezar a fomentar el desarrollo de la ciencia avanzada en la educación media, que comiencen publicando papers como hacen en Brasil, o que las tesis que uno hace se publiquen en revistas científicas, que haya una mayor penetración de la metodología en la investigación, que no se le mire como el ramo fome que supuestamente es, o la epistemología también. así de es. todas maneras, estoy completamente de acuerdo contigo. Claro. Bueno, me Muchas voy a gracias. colgar Gracias, Jorge. Me voy a Gracias a colgar ti. también de tu comentario y agradecer también la experiencia testimonial del doctor para ir cerrando el conversatorio en esta oportunidad. Y cuando nosotros con los chiquillos fuimos acá desde la fundación al Congreso de Parkinson el año pasado, muchas felicitaciones de nuestro grupo, pero también llegaba el comentario, ¿para qué van a ese tipo de instancias, tanta millonada de plata que se gastan y al final los pacientes siguen igual? Entonces, nosotros nos cuestionábamos porque en realidad instancias como el Congreso, como el trabajo del doctor o lo mismo que decía Jorge, demuestran que salvo con, muy marcadas excepciones, hay gente que dedica años de su vida a entender cómo funciona mejor algo dentro del cerebro, en este caso la degeneración, en este caso el Parkinson, y que gente que dedica el esfuerzo de su vida profesional a ese tipo de cosas. Y esto es solo en pro de que los pacientes en algún momento tengan mejor calidad de vida. Entonces, este tipo de conversatorios más de tono científico tienen el propósito de acercar esta cosa tan ajena que parece la ciencia dentro de un laboratorio con trajes espaciales, como decía Eduardo ahí en algún momento, que es otra forma de ayudar a los pacientes. Entonces, los profesionales más científicos que no son tan clínicos, de repente no están lado a lado de los pacientes y a lo mejor están más con ratoncitos en el laboratorio, con organoides de cerebro cultivados por ahí,
pero finalmente su propósito de investigar eso es que ojalá podamos decir, ok, el Parkinson ya no es más progresivo a partir de ahora, ya sabemos cómo frenar la muerte neuronal. Y el paso siguiente, bueno, ya podemos revertirlo en algún momento. Y quizá vivamos en algún momento en un tiempo en donde el Parkinson sea una especie como de serampión, así como que si te da Parkinson después te lo puedes quitar con alguna forma. En el Congreso Mundial de Parkinson se decía que para allá va la cosa, que probablemente sea un poquito más complejo que tomarse una píldora anti-Parkinson, sino que sea como medicina más específica para cada persona, así como usted con Parkinson tiene este remedio y usted con Parkinson tiene este otro remedio. Pero en realidad hay mucha gente en distintas partes del mundo tratando de sacar adelante un tratamiento, primero que lo detenga y después que lo pueda curar. Y en realidad son palabras de agradecimiento para investigadores como el doctor Eduardo y todos sus colegas que se dedican a este tipo de cosas. Con eso cerramos. No sé si Eduardo quiere dejar un mensaje de salida a los que todavía nos están escuchando. Pero desde nuestra parte, agradecimientos por darte el tiempo y desde ya presencialmente en el segundo semestre, ojalá te podamos tener de vuelta por acá en Conce. Estamos armando una cosa grande de Parkinson acá en compañía con una universidad y esperamos poder contar con tu presencia también en esa oportunidad. De todas maneras, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerte, Miguel, desde que nos conocimos hace un par de años, siempre habíamos tenido esta idea y eh, lamentablemente, bueno, no puede estar ahora presencial, pero yo creo que este es el puntapié para que sigamos haciendo cosas entretenidas y para ¿Lo poder usted? mostrar más lo que estamos haciendo afuera y bueno, mi plan ahora es estar más en contacto con investigadores chilenos y tratar de hacer cosas en conjunto para tirar esto para arriba. Eso, nuevamente muchas gracias. También gracias a la audiencia que todavía que se mantuvo fiel hasta el final con nosotros.